Bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, hoy vamos a ver todo lo que es hombro y axila. Antes de empezar la clase les quiero comentar que todavía no sabemos lo de las clases presenciales, lo estamos terminando de organizar. Todavía no nos dio el ok el Ministerio de Salud, así que seguramente la semana que viene ya tendremos novedades. Aparte estamos con finales de carrera que tenemos que tomar el martes, final de carrera. Así que, bueno, ya prontito yo les voy a ir informando todas las novedades. Otra novedad es que en su plataforma ustedes van a ver que aparece los trabajos prácticos, ¿sí? Van a ver trabajos prácticos con el nombre de diferentes docentes en las diferentes carpetas. La doctora Junco, el doctor Santillán, la doctora Díaz, va a estar el doctor, estoy yo creo en uno de los trabajos prácticos también. Ustedes cada uno tiene una comisión asignada para cada uno de los docentes. Yo no sé si eso les sale a ustedes en el SIGEDU, qué comisión son y qué docente. De todos modos, yo les voy a subir a la plataforma en información general cómo están distribuidas las comisiones y qué docente les toca a cada uno en medio de un cuadro sinóptico que hicimos. Seguramente mañana lo van a tener al cuadro para que ustedes vayan sabiendo con qué docente tienen que entrar y tener sus actividades. Otra cosa, lo que yo subo como asistencia, que me han preguntado mucho por mail, lo que yo subo como asistencia y lo que tiene al lado un número es el número de comisión de ustedes. Así que por ahí se pueden guiar para saber qué comisión son. Esa asistencia después se va a ver reflejada en una planilla Excel, en donde yo a eso le aumento si han prendido la cámara durante la exposición nuestra o no, porque esta exposición es la que sí o sí se tiene que subir a la plataforma para ver quiénes están presentes y quién no. Así que bueno, chicos, vamos a empezar entonces. ¿Alguna duda antes de empezar? Profe, con respecto a las comisiones que dice usted, o sea, son las comisiones que ustedes nos asignan, porque, por ejemplo, yo soy de la comisión 9, pero en la plataforma me sale que soy de la comisión 1, o sea, la que puso usted. Mirá, eso es de Buenos Aires, está asignado. Pero si vos ya tenés tu comisión acá en La Rioja y te dice 9, sos de la 9. A ver, es simplemente para que ustedes sepan que el número que está al lado de sus nombres no tiene valor, digamos, no tiene ningún valor de clasificación ni nada, simplemente para eso. Lo que vale es la comisión que a ustedes le asignaron acá. ¿Se entiende, chicos? Ah, bien. Bueno, gracias, Eso, yo profe. creo que no me expresé bien, pero ese es el tema. Hoy vamos a ver un tema que bastante importante, ¿no? Hoy vamos a empezar con hombro, un tema más que importante, un tema del aparato locomotor que ya lo tienen que anotar como muy importante, como muy importante. La revisión del cuestionario que yo subí es para ustedes, para que ustedes lo resuelvan y vayan trabajando en su estructura mental, que vayan trabajando cómo se resuelve un choice, cuáles son las preguntas que se pueden hacer en un choice. Eso también les quería avisar, porque les subí un cuestionario pequeño, por ahí el de hombro es más grande, más largo, pero para que ustedes también lo tengan como un práctico, o lo voy a subir en mis prácticos, con las comisiones mías de práctico, para que ustedes sepan cómo trabajar un multiple choice, para que vean cuál es la idea principal y qué es lo que tienen que saber de un examen. Volviendo al hombro, vamos a empezar la clase hablando de del hombro. Hemos hablado ya de la cintura escapular, hemos hablado de las articulaciones de la cintura escapular, y hoy vamos a hablar de hombro, y si nos queda tiempo, de axila, o hablamos la próxima clase de axila, y ¿qué pasó? Se pasó solo esto. A ver, chicos, esperen. Objetivos del aprendizaje de la clase de hoy.
reconocer los componentes de la articulación del hombro, identificar el tipo de articulación, o sea, la clasificación, y conformación ligamentaria, muy importante. Esto siempre lo pongo al comienzo de la clase, lo que es más importante. Reconocer la vascularización de la región, la importancia anatomoquirúrgica, conocer los espacios anatómicos derivados de las inserciones musculares, tanto del hombro como de otros músculos que se pueden insertar en la región. Establecer, obviamente, en menor medida la importancia clínico-quirúrgica de la región axilar, o sea, cuando veamos axila, ¿para qué nos sirve aprender los conceptos de axila, que no tan solo sirve como una región en donde salen pelos o para echarse desodorante, sino una región muy importante desde el punto de vista anatómico, quirúrgico, etc. Como hemos visto en la clase pasada, vamos a ver los componentes. Va a haber un componente óseo que tiene que ver con la cabeza del húmero y la glena del omóplato. Un componente articular, que es la articulación escápulo-humeral, y hay una articulación especial que se llama articulación subdeltoidea, que es muy interesante. El componente muscular del hombro, ¿cuáles van a ser los músculos que componen el hombro? Deltoides, pectoral mayor, dorsal ancho, subescapular, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, redondo mayor. Entonces, todo este concepto que ustedes tienen acá es muy importante que ustedes lo estudien en este orden, si quieren, que es una opción, o ya en el orden que a ustedes les resulte más fácil aprender esta región. Hoy vamos a sumar, fíjense ustedes, 2, 4, 6, 8 músculos más, aparte de los músculos de la cintura escapular, de músculos que hay que saber, inserciones, movimientos, cuál es la acción de cada uno de esos músculos. Entonces vamos a hablar de la articulación del hombro, de los huesos que componen el hombro. Cuando hablamos de articulación del hombro, vamos a hablar que está compuesta por la cavidad glenoidea, y está compuesta por la media esfera que representa la cabeza del húmero, ¿sí? Y vamos a hablar de estos huesos, como dije en la clase pasada, de las cosas más importantes. Ya de la escápula hablamos, simplemente resaltar en esta parte de la charla que la cavidad glenoidea se encuentra en el borde superoexterno de la escápula, de ese triángulo con base superior y base inferior que tenía la escápula. Esperen un ratito, chicos. Vamos a dejar de compartir pantalla 2 segundos porque se están pasando solas las diapositivas. Yo no sé a qué se debe. Ahora sí, ahora estamos. Entonces hablamos de la media esfera del húmero y vamos a describir los principales accidentes que tiene este hueso, ¿sí? Ya la clase pasada describimos la escápula, ahora vamos a describir los accidentes más importantes que tiene el húmero. Lo importante es saber que tiene en el tercio superior la media esfera, tiene un cuello anatómico. Este cuello... Compartiendo pantalla. Profe. ¿No estoy compartiendo? No se puede ver. No, Sí. profe. No está. No, Muy profe. bien. Gracias No, por profe. avisar. Gracias por avisar. Ahora vamos a compartir, a ver. ¿Ahora? Sí, profe. Ahora sí. Eso. Bien. Ya me acostumbré, me siento un genio haciendo esto. Entonces, chicos, les decía, vamos a tener una media esfera que representa la cabeza del húmero, un cuello anatómico. Vamos a tener un troquíter, un troquín. Entre el troquín y el troquíter va a haber un espacio muy importante que se llama corredera bicipital. Y fíjense la forma que tiene el húmero. Es como que tiene una media torsión sobre su cuerpo, que está representado sobre una línea áspera también
que tiene el húmero representado en forma de B, por eso se puede llamar B deltoidea, B deltoidea. Si ustedes lo quieren ver mejor, acá está el tubérculo menor o troquín, es lo mismo, tubérculo mayor o troquíter, es lo mismo, lo pueden encontrar así en algunos libros. Y esto se llama cuello quirúrgico porque es la parte del húmero en donde se puede cortar y hacer, por ejemplo, un reemplazo en el hombro. El cuello anatómico, la media esfera. Acá tienen el canal llamado canal de torsión del húmero, canal de torsión del húmero. Podemos ver el foramen nutricio del hueso y en la epífisis inferior podemos observar la tróclea del húmero y lo que se denomina capítulo del húmero, en realidad lo que forma las dos fases interna y externa de la tróclea. El cóndilo del húmero, el cóndilo interno, el cóndilo externo, o epicóndilo medial, epicóndilo lateral. Los dos son, obviamente, si es epicóndilo medial, está orientado hacia el centro del cuerpo y el epicóndilo lateral tiene que ver con lo externo. Es importante saber ahora esto de los epicóndilos porque cuando veamos antebrazo, lo vamos a volver a ver, vamos a tener músculos epicondilios internos y epicondilios externos. En el centro va a estar la fosa olecraniana, donde se articula el cúbito en la articulación del codo. Entonces, lo más importante a tener en cuenta, repito, troquín, troquíter, corredera bicipital, el cuello anatómico, la cabeza, la B deltoidea o tuberosidad deltoidea es lo mismo, y el canal de torsión del húmero. Acá podemos una imagen más grande de lo que es el cuello anatómico, la cabeza o media esfera del húmero, porque no es una esfera completa, el tubérculo mayor, el tubérculo menor. Ambos tubérculos, fíjense que están bien accidentados por las inserciones musculares. Es importante saber qué músculos del hombro se insertan en el tubérculo mayor o troquíter y en el tubérculo menor o troquín. Y la epífisis inferior, donde se puede observar cómo es la fosa coronoidea, la fosa radial, donde podemos ver el epicóndilo lateral, el epicóndilo medial. La misma imagen, simplemente que ya vamos teniendo una idea. Fíjense ustedes la condición que tiene la media esfera del húmero, el tamaño que tiene con respecto a la cavidad glenoidea. Entonces nosotros decimos, ¿cómo puede ser que semejante esfera, o media esfera en este caso, se articule con una cavidad glenoidea tan pequeña? Y esta respuesta la va a dar la anatomía, el que nos creó pensó en todo. Entonces dijo, yo necesito tener un hombro que se mueva, que tenga los movimientos de circunducción. O sea, que la articulación del hombro ya sabemos que tiene todos los movimientos. Pero esos movimientos, para tener laxitud, tengo que tener algo con una cavidad pequeña y una media esfera grande, algo que me proporcione los distintos movimientos y la articulación no salga de su lugar, que no tengamos una luxación articular. Entonces, cuando vamos a estudiar la articulación, vamos a ver por qué funciona tan bien esta cavidad glenoidea tan pequeña con una cabeza o media esfera del húmero tan grande, ¿sí? Acá tenemos lo que se va a llamar entonces el rodete glenoideo. El rodete glenoideo amplía la superficie articular para contener la media esfera del húmero, ¿sí? La media esfera del húmero. Acá tenemos entonces la causa por lo que la articulación no sale de su lugar, lo que se denomina rodete glenoideo, que es un tejido fibroso ampliado por la inserción de los diferentes tendones y músculos, por eso pasan a ser tan importantes los tendones, los ligamentos de la articulación del hombro, que ustedes los tienen que saber sí o sí, vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, vamos a hablar de esta articulación, es una articulación llamada escápula humeral, obviamente es una articulación sinovial,
es esferoidea, es una diartrosis en artrosis simple, combinada y pluriaxial, lo que acabamos de decir, que podemos hacer todos los movimientos, con un tendón intraarticular y extrasinovial, o sea que sale de la sinovial, y permite, como dijimos y venimos diciendo, para que no olvidarlo nunca, el movimiento de circunducción. Los medios de unión van a ser la cápsula articular, que ahora vamos a hablar un poquito de algunas inserciones de la cápsula articular, y el sistema ligamentario pasa a ser muy importante. Entonces vamos a ver los ligamentos de la articulación. Los ligamentos de la articulación escapulohumeral. Vamos a ver la sinovial, vamos a ver lo que se denominan bolsas serosas. Acuérdense este término, ya lo vamos a repetir. Vamos a ver lo que se denominan bolsas serosas. Vamos a ver qué son ligamentos activos de la articulación y vamos a hablar también de lo que hablamos recién, de la articulación subdeltoidea, que tiene mucho que ver con las bolsas serosas. Entonces, la articulación del hombro va a tener una cápsula fibrosa que se vaya reforzada por los engrosamientos en diferentes zonas. Estos refuerzos de la cápsula del hombro van a ser el ligamento coracohumeral, el ligamento glenohumeral medio, el ligamento glenohumeral inferior, el ligamento glenohumeral superior, y ahí podemos observar una zona débil de lo que es la articulación del hombro, que se llama foramen superior del hombro, que tienen nombres propios que ahora han dejado de tener uso, pero se siguen usando, y ahora lo vamos a ver, cuáles son esas zonas débiles de la articulación. Acá podemos observar lo mismo, podemos observar lo que es esta ampliación de la cápsula, la membrana sinovial, que se llama. Vamos a ver los ligamentos, el ligamento coracohumeral, el ligamento glenohumeral medio, el ligamento glenohumeral inferior y por esta región el ligamento glenohumeral superior. En otra imagen vamos a ver cómo estos ligamentos, en algunos libros los describen como ligamento en Z, ligamento glenohumeral superior, medio e inferior, o ligamentos del hombro de la región anterior en Z, porque tienen la forma de una letra Z. Esos son los movimientos que nos permite hacer esta articulación, circunducción, etc. Todos los movimientos, ¿sí? Por eso es la gran articulación, una de las articulaciones más móviles que tiene nuestro organismo. Ahora bien, vamos a hablar de la cápsula. Simplemente la región medial del periósteo de la cápsula abarca la apófisis coracoide e inferior se va a extender hasta la inserción del tendón de la cabeza larga de lo que es el bíceps braquial. Por el lado del húmero, ¿qué hace la cápsula? Va a rodear el cuello anatómico del húmero. Pregunta de examen, chicos. La cápsula, en el lado del húmero, va a rodear el cuello anatómico del húmero. ¿Sí? El cuello anatómico del húmero. Acá tenemos que en la cara profunda, la articulación del hombro va a estar tapizada por lo que se denomina la sinovial. Se comunica en dirección anterior a través del foramen oval, este foramen oval, ¿sí? Con la bolsa subtendinosa del músculo subescapular. Ya vamos a ver y vamos a ir armando este rompecabezas, ¿sí? Vamos a ver la bolsa subtendinosa, que es una bolsa serosa, Va a presentar dos recesos o dos como debilidades, uno que desciende hasta el cuello quirúrgico del húmero y otro hasta el surco intertubercular, o sea, hasta el surco del centro entre el tubérculo mayor y menor o del troquín y troquíter, que se llama surco bicipital. ¿Sí? Esa es la cara profunda de la articulación, cómo se proyecta la bolsa sinovial. Acá tenemos la cara posterior. Ahí se ve parte de lo que es la cápsula articular, el troquíter, el troquín. Esta es la cara posterior, por eso vemos el acromio.
Y vamos a empezar a hablar de estos ligamentos, dónde se insertan estos ligamentos que van a formar parte de esta cápsula fibrosa que aumenta la superficie articular. Estos ligamentos son el ligamento coracohumeral, el ligamento humeral transverso, los ligamentos glenumerales superior, medio e inferior, ahí forman la Z que yo les decía, y va a tener dos zonas débiles la articulación. Hay anatomistas que ya no la nombran, simplemente nombran como recién, que dicen, por ejemplo, dicen foramen superior y foramen inferior, y ahí los anatomistas de siempre que lo muestran como foramen oval de Weybrecht y el foramen oval de Rubier. ¿Sí? Simplemente para que ustedes tengan toda la información de lo que son términos anatómicos. De una forma o de la otra, está muy bien dicho, no tiene nada que ver. ¿Sí? Vamos a ver entonces la sinovial y vamos a ver lo que se llaman ligamentos activos o coaptadores. ¿Qué quiere decir esto de ligamentos activos o coaptadores? Que son ligamentos que ayudan activamente al movimiento de la articulación y ayudan a la protección articular. Eso significa básicamente ligamentos activos o coaptadores. Y generalmente estos ligamentos activos o coaptadores están formados no por la fibra ligamentaria en sí, sino por las inserciones musculares de los propios músculos del hombro. Ahora vamos a verlos tranquilos. O sea, que la inserción de un tendón hace de ligamento activo o coaptador de la región o de la articulación escápulo-humeral. Vamos a empezar a hablar solamente del ligamento coracohumeral. Como su nombre lo indica, es fácil de entenderlo, es un ligamento que se va a insertar en la base de la apófisis coracoide y desde ahí va a ir al borde superior en donde se divide en dos lengüetas. Una lengüeta va hacia el troquín y una lengüeta va hacia el troquíter, el ligamento coracohumeral. ¿Sí? Una lengüeta al troquín y una lengüeta al troquíter. El ligamento glenohumeral superior. Ligamento glenohumeral superior. En el labrum glenoideo, o sea, en el rodete glenoideo o labrum glenoideo es lo mismo. Y la superficie ósea por encima de la cavidad glenoidea, o sea, por acá. Acá está el labrum que forma el sistema ligamentario. Al cuello anatómico del húmero, o sea, simplemente por debajo de la media esfera que se articula, en esta articulación se inserta este ligamento que se llama el ligamento glenohumeral superior. El ligamento glenohumeral medio, ustedes lo tienen acá, ¿sí? La inserción interna o medial va desde el rodete glenoideo, inmediatamente anterior a la inserción del ligamento glenohumeral superior, acá, y desde ahí se dirige al troquín, a lo largo de las inserciones del tendón del músculo subescapular. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que eso es muy importante. Es muy importante que el músculo subescapular y el ligamento glenohumeral medio compartan su inserción en el troquín. Pregunta de examen, porque es algo anatómico importante. ¿Se entiende? Ya vamos a ver por qué cuando veamos el músculo subescapular. El ligamento glenohumeral medio refuerza la región anteroinferior de la cápsula articular, acá lo tenemos, el ligamento glenohumeral inferior, y desde ahí, desde el rodete glenoideo y en la parte adyacente del cuello de lo que es la escápula, se va hacia el troquín, insertándose por debajo en el troquín de lo que sería la inserción del ligamento glenohumeral medio. Entonces, el ligamento glenohumeral superior, medio o inferior, también acuérdense que los pueden encontrar en algunos libros más viejos como ligamentos en Z. Esta articulación de la que estamos hablando está vascularizada por esta arteria que ustedes observan acá, que se llama arteria circunfleja humeral anterior y posterior. Estas arterias circunflejas, ahora lo vamos a ver cuando veamos vascularización,
saber que son ramas de la arteria axilar, y son dos, circunfleja anterior y circunfleja posterior. Entonces podemos ir anotando que la arteria circunfleja anterior y posterior son las arterias encargadas específicamente, aparte de irrigar otros músculos, pueden irrigar la articulación del hombro. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son estos espacios, que son espacios que se generan entre los ligamentos glenumeral superior y medio. Hay una solución de continuidad, un espacio, ¿sí? Es decir, un orificio más o menos extenso denominado agujero de Weisbrach. Ustedes la clase que viene me dirán cuál es el agujero de Rubier. Estos son espacios en donde la articulación puede sufrir una luxación, ¿sí? Una luxación articular. Ese es el sentido anatómico. Bueno, vamos a hablar de los ligamentos activos, o coaptadores, que recién los vimos. Y yo recién dije, cuando hablaba de que estos ligamentos activos o coaptadores realmente son ligamentos, en realidad es la inserción de algunos músculos que refuerzan la cápsula articular de la articulación escapulohumeral. ¿Y cuáles son? El primer ligamento que vamos a ver coaptivos o activos de la articulación escapulohumeral en dirección anterior es del músculo subescapular. O sea, la inserción del músculo subescapular en el troquín que comparte con el ligamento glenohumeral medio es un ligamento activo de la articulación del hombro, ya que el músculo subescapular es el único músculo de la articulación que es rotador interno. Me permite hacer la rotación interna del músculo subescapular. En dirección posterior vamos a tener el músculo redondo menor, este músculo redondo menor, y el músculo infraespinoso. El músculo redondo menor y el músculo infraespinoso son músculos del hombro y se comportan también como ligamentos activos o coaptadores de la articulación. Ahora vamos a ver cada una de las inserciones de estos músculos. En dirección superior y posterior vamos a tener el músculo supraespinoso, como ligamento activo o coaptador. Y lo que vamos a ver ahora son las denominadas bolsas serosas. Bolsas serosas. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué sirven estas bolsas serosas? Estas bolsas serosas sirven para la amortiguación de la articulación. Fíjense, son como geles que presenta en diferentes partes de la articulación. Por ejemplo, el músculo subescapular tiene su bolsa serosa situada entre la escápula, entre la cápsula articular y la parte superior del tendón del músculo. O sea que yo, si abro esta región muscular, de inserción muscular del subescapular, voy a encontrar por debajo la bolsa serosa del músculo subescapular. Luego está la vaina tendinosa que envuelve el tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial en el surco bicipital. Tengo el troquín, el troquíter, y esto que ustedes ven acá es la vaina de la inserción de la cabeza larga del músculo bíceps que pertenece al brazo, pero su bolsa serosa participa en la articulación de la región del hombro. Entonces, otra bolsa serosa es la vaina o la bolsa que envuelve la vaina de inserción distal del bíceps braquial. En el surco bicipital o intertubercular. Y aquí está la famosa bolsa subdeltoidea. Es la bolsa más grande, como pueden ver. Es una bolsa grande. Simplemente porque está situada en la parte superior de la articulación inferior, por debajo
de este músculo, que es el músculo deltoides, lo que se denomina bóveda acromio-coracoidea en la región superior. De hecho, la bolsa subdeltoidea se fusiona, pregunta de examen, se fusiona con la bolsa subacromial, con la bolsa subacromial. Entonces, esta fusión la convierte en lo que llamamos también articulación subdeltoidea, que sirve como amortiguación para que el hombro se mueva y no provoque fricción directa con el hueso. Bueno, y la bolsa subcoracoidea, de la que acabamos de hablar, desde la base de la apófisis coracoide y la cápsula articular por un lado, y el músculo subescapular por el otro. Y se fusiona, como dijimos, con la bolsa subdeltoidea. ¿Qué pasa con la mecánica de la articulación del hombro? Entonces, cada vez que nosotros nos movemos, la adaptación de nuestros movimientos, ya sea en cualquier dirección, va a estar asegurada por la presión atmosférica, por la tonicidad de la inserción de los músculos periarticulares, de estos músculos de los que hablamos que son importantes en la articulación, la cápsula articular y los ligamentos propios de la articulación, como los ligamentos glenumerales, coracumerales, etc. Pero ¿qué pasa? El ligamento más importante para la adaptación de los movimientos es el ligamento coracumeral, que en ciertas posiciones, por ejemplo en la abducción, actúa como un ligamento suspensorio del brazo. O sea que es un gran ligamento, el ligamento coracumeral. Esto simplemente para que ustedes sepan por qué vemos lo que vemos, porque acabamos de ver ligamentos activos o coaptadores, que son las inserciones musculares o los tendones de las inserciones musculares, las bolsas serosas y fundamentalmente el sistema ligamentario, entre ellos los ligamentos glenohumerales, superior, medio e inferior, y el ligamento coracohumeral. Los músculos van a constituir los verdaderos medios de unión de la articulación. Obviamente, el sistema muscular va a constituir esa unión, ya que la cápsula articular y los ligamentos son demasiado laxos para mantener la unión de las superficies articulares, actuando más bien como frenos para limitar el movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que los ligamentos glenohumerales, por ejemplo, que acabamos de ver, son laxos. De hecho, pueden formar regiones o lesiones musculares porque tienen zonas débiles. Entonces, ¿qué hace que la articulación del hombro sea realmente fuerte? Son las inserciones musculares de los músculos del hombro, por lo cual son muy importantes. Y obviamente los ligamentos van frenando el girar de la articulación, del hombro. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué cuentan? ¿Están Profe, entendiendo? una duda, por favor. Dale. Labrum es lo mismo que rodete. Te lo dije recién, claro. Labrum glenoideo o rodete glenoideo es lo mismo. Está perfecto. Labrum o rodete glenoideo. ¿Alguna Gracias, otra duda, profe. chicos? Dale. ¿Alguna otra duda hasta acá? ¿Estamos bien? Profe, yo tengo una duda. Cuénteme. La bolsa que dijo usted acromial se fusiona con la bolsa Subdeltoidea. Sí. Sí. Eso hace que sea una gran bolsa, la cual se clasifica, como les dije, como articulación subdeltoidea. ¿Qué es la articulación subdeltoidea en definitiva? Para que no se embrollen, es la posición de la bolsa deltoidea con la subacromial por debajo del músculo deltoides, que hace que el movimiento articular pueda ser mucho más dinámico y no provoque fricción muscular. Gracias, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Se entendió todo hasta ahora? Usted dijo que la arteria circunfleja anterior y posterior son ramas de la arteria axilar. ¿Y es la única que irriga la parte del hombro? No, no. La que irriga el hombro son muchas arterias. La que irriga la articulación del hombro
es la arteria circunfleja anterior y posterior. Porque vos después vas a tener que de la arteria axilar sale la arteria mamaria externa, la subescapular, la acromiotorácica. Ahora vamos a ver eso. Pero básicamente, saber bien que específicamente estas dos arterias, circunfleja anterior y posterior, que tienen un recorrido en la región del hombro, por el triángulo de los redondos, que ahora vamos a ver, tienen un recorrido específico y llegan a irrigar específicamente la articulación del hombro, ¿sí? Bien, gracias, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Hasta acá vamos bien, entonces. A esto lo tomamos como un recreíto para seguir adelante. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el olecraneo y el codo? ¿Cuál es la diferencia? Charles, no te entiendo nada. La diferencia entre el olecraneo y el codo. ¿Olecrano ni codo? Sí, ¿cuál es la diferencia? Que el codo es una articulación, no tiene que ver con la porción del hueso. El codo es una articulación a su vez formada por 3 articulaciones. Y el olecranon es una región de la epífisis distal del húmero, en donde se articula el cúbito. Que lo vamos a ver probablemente dentro de una clase. Y que ahí te lo voy a explicar bien. Pero básicamente no tiene que ver, una cosa es una articulación, otra cosa es una región del hueso, o una parte específica del hueso. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Perfecto, perfecto. Chicos, vamos entonces a hablar de los músculos, vamos a hablar de axila, vamos a hablar de vascularización y vamos a hablar de plexo braquial. Les tengo una sorpresa hoy con plexo braquial. Así que prepárense para la sorpresa. Vamos a ver. ¿Dónde dejé esto? ¿Están viendo ahí, chicos? Sí, Sí, profe. Sí, Profe. Perfecto. Entonces vamos a ver los músculos del hombro. Vamos a hablar del músculo deltoides, del pectoral mayor, del dorsal ancho, del subescapular, del supraespinoso, del infraespinoso, del redondo menor y redondo mayor. Como ven, chicos, los músculos se van sumando, y hay que saber de estos músculos del hombro absolutamente todo. No es difícil, pero sí hay que saberlo, porque acuérdense que a los músculos del hombro hay que sumarle los músculos del brazo, los músculos del antebrazo, los músculos de la mano, los músculos de la región glútea, los músculos pélvico-trochanterios, los músculos del muslo, los músculos de la pierna y los músculos del pie. O sea que no esperen a último momento empezar a aprender músculos del hombro. Como les dije la clase pasada, mi consejo es que ustedes hagan y tengan los dibujos y puedan ver hacia dónde va la inserción de cada uno. ¿Sí? Ese es mi consejo. Pegar los dibujos en la pared y todos los días repasar. Músculos del hombro, dónde se insertan, hacia dónde van y qué movimientos producen. Vamos a empezar con el gran músculo deltoide, con el músculo, en principio, el más superficial del hombro, el que puedo marcar por debajo de la piel. Este músculo tiene forma de un abanico, ¿sí? De un abanico. Tiene una inserción proximal en el tercio lateral del borde anterior de la clavícula, en el acromion y en el labio inferior de la espina del omóplato. Distal, ¿hacia dónde? Hacia el húmero, hacia el tercio superior, en esa zona específica que marcamos como V deltoidea del húmero. ¿Qué nervio lo inerva? Ahora lo vamos a ver muy bien a ese nervio, se llama nervio circunflejo. ¿Y cuál será la función del músculo del hombro? Y bueno, esa será la pregunta para mí que les voy a hacer para la clase que viene. Ustedes tienen que averiguar cuál es la función. ¿Qué hago yo con el músculo deltoide fundamentalmente? ¿Sí? ¿Cuál es la función? El músculo pectoral mayor
el músculo grande de la región anterior del tórax, lo pueden encontrar como músculo también en algunos libros de la región anterior del tórax. Es un músculo en forma de abanico también, aplanado, se inserta proximal en el borde anteromedial de la clavícula, cara anterior del cuerpo esternal y cara anterior de los 6 cartílagos costales. Distal, lo pueden observar ahí, va por debajo de la corredera bicipital, por debajo de lo que sería el troquín. Si este es el troquín, va por debajo, entonces se llama cresta subtroquiniana. Cresta subtroquiniana. Por debajo de la inserción del pectoral mayor pasa la inserción distal del músculo bíceps, que veíamos recién en esta región, que tenía esa pequeña bolsa serosa. Función. Este es el músculo, acuérdense, es el músculo más romántico, es el músculo del abrazo, ¿no? Entonces, aducir y rotar es el músculo pectoral mayor, el músculo del abrazo. El músculo dorsal ancho, un gran músculo profundo, fuerte, que es un músculo que pertenece a la región posterior de la espalda, lo pueden encontrar ahí, nosotros lo damos por su función, lo damos como músculo del hombro. Apófisis espinosa de las 6 últimas vértebras dorsales. Apófisis espinosa de todas las vértebras lumbares. Cresta sacra, cara externa de las 3 o 4 últimas costillas. Ahí está la cresta sacra. Desde ahí, desde esa gran inserción proximal que tiene, se dirige en forma distal también a la cresta subtroquiniana, o sea, que los grandes músculos como el pectoral y el dorsal ancho comparten inserción en la cresta subtroquiniana. Función es el músculo trepador, es un músculo elevador del tronco del tórax, ¿sí? El dorsal ancho es el músculo elevador del tronco o del tórax. El músculo subescapular, fácil, simplemente se va a insertar en la fosa subescapular, ocupa toda la fosa subescapular y desde ahí se dirige hacia el troquín. Inervación por un nervio propio que se llama nervio del subescapular y es el único, como dije anteriormente y lo repito, acuérdense, es el único músculo que es rotador interno. Rotador interno. Músculo supraespinoso. Músculo supraespinoso. Si yo veo la cara posterior de la escápula, acuérdense que teníamos 2 fosas, una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa. Bueno, la fosa supraespinosa está ocupada por el músculo supraespinoso. Entonces, el origen proximal va a ser la fosa supraespinosa de la escápula, pasa por debajo de la articulación acromioclavicular y del ligamento coracoacromial y se dirige hacia el troquíter del húmero. Es un músculo abductor del brazo y actúa, acuérdense, lo vuelvo a poner para que no se olviden, como ligamento activo de la articulación del hombro, como actuaba también el subescapular. El músculo infraespinosa es un gran músculo, ocupa la gran fosa infraespinosa. Su cuerpo muscular pasa posterior a la articulación del hombro, como lo pueden observar, obviamente que es posterior. Es aductor y rotador lateral y su inserción distal es el troquíter. Entonces, chicos, vamos deduciendo algo muy importante, muy importante. Los músculos de la región posterior hasta ahora se insertan en el troquíter y los músculos de la región anterior se insertan en la región del troquín. ¿Se entiende el concepto? Salvo el dorsal ancho que también va al troquín. El músculo redondo mayor. El músculo redondo mayor es este músculo. Cara inferior y posterior del borde lateral de la escápula, como podemos ver, o podemos decir cara inferior y tercio inferior del borde lateral de la escápula. Este sí
Fíjense cómo gira el músculo y da la vuelta y se inserta en el troquín, en relación con el tendón del dorsal ancho que acabo de nombrar, ¿sí? Es aductor y rotador medial de la articulación del hombro. Y el músculo redondo menor, que es este que observamos acá, es un músculo que se inserta en el borde lateral y tercio superior de la fosa supraespinosa y borde supraespinoso, en dirección al troquíter del húmero. Ustedes fíjense que simplemente podemos visualizar los músculos que se insertan en el troquíter y los que se insertan en el troquín hacia adelante. Función: rotación lateral, contribuye a mantener en contacto las superficies articulares porque es un músculo, si bien muy pequeño, más pequeño que el resto, pero es muy fuerte. Es muy fuerte. Entonces, en nuestra articulación del hombro, vamos a tener lo que se llama manguito rotador del hombro. Manguito rotador del hombro. Ustedes habrán escuchado, sobre todo los varones, que ven mucho deporte, por ahí básquet, más que todo, vóley, las mujeres, pero fundamentalmente lesiones del manguito rotador del hombro. Es una lesión muy frecuente, chicos, y van a ser el músculo subescapular, el músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso y el músculo redondo menor. Estos músculos forman el manguito rotador del hombro. No entra el músculo redondo mayor, sino el redondo menor. Y esto que está acá, parece una clave extraterrestre, habla de esto que observamos en lo que se llama triángulos del hombro o triángulos húmero-tricipitales. ¿Qué está pasando acá, chicos? Esto es muy importante. Esto es una región que van a formar parte de la región del hombro. ¿Qué quiere decir? Va a entrar en juego el húmero, la escápula, el borde externo de la escápula, y va a entrar en juego este músculo, que se llama músculo tríceps. Lo vamos a ver en la clase que viene cuando veamos músculos de la región posterior del brazo. La inserción distal del músculo tríceps, la porción larga del tríceps, en su paso a su inserción va a formar estos triángulos. El triángulo húmero-tricipital, porque está entre el húmero y el tríceps, es este. El cuadrilátero húmero-tricipital y el triángulo que se va a formar entre el tríceps y la escápula. Entonces vamos a tener dos triángulos y un cuadrilátero. ¿Por qué es importante anatómicamente estos triángulos? Estos triángulos son importantes porque, por ejemplo, en el cuadrilátero húmero-tricipital va a estar atravesado por la arteria circunfleja posterior y el nervio circunflejo, para ir a inervar la articulación del hombro, dijimos. El triángulo homotricipital, o sea, entre el omóplato y el tríceps, ahí me salió, recién no me salía, se ve pasar una arteria importante, que es la arteria subescapular. Y por último, el triángulo húmero-tricipital, se ve pasar la arteria humeral profunda, que es la encargada de la irrigación del brazo, con un nervio muy importante que se llama nervio radial. Nervio radial. Estos triángulos son muy importantes. Entonces, cuadrilátero húmero-tricipital, triángulo húmero-tricipital y triángulo homotricipital. ¿Por qué son importantes? Porque se ven pasar estructuras vasculares y nerviosas que son importantes. Arteria circunfleja y nervio circunflejo, arteria humeral profunda y nervio radial, arteria subescapular. En el caso del cuadrilátero, que también en un libro lo pueden encontrar como cuadrilátero de Valpeu, es lo mismo, o cuadrilátero húmero-tricipital, se ve pasar o atravesar la arteria circunfleja posterior y el nervio circunflejo.
Acá les dejo la inserción de cada uno y qué es lo que hace cada músculo. Acuérdense, tubérculo mayor es troquíter, tubérculo menor es troquín. ¿Sí? De cada uno de los músculos les dejo el resumen, aunque pueden ver tranquilamente la diapositiva. Acá tenemos los triángulos, una vez más, fíjense acá, atraviesa la arteria circunfleja posterior y el nervio circunflejo. El triángulo húmero-tricipital atraviesa el nervio radial y la arteria humeral profunda. Y el pequeño triángulo homotricipital, por ahí pasa la arteria subescapular. Subescapular. Acá se los dejo de nuevo. Los diferentes nervios que atraviesan cada uno de los triángulos. Y ahora vamos a hablar de axila. Axila. Un tema muy importante. Muy importante. Porque la axila, lo que primero que se nos tiene que venir a la cabeza, la axila va a ser como un pliegue. O sea, va a ser una bisagra, como la bisagra de la puerta. En esa bisagra de la puerta, vieron que por la puerta de los autos, donde la puerta se abre y se cierra, pasan todos los cables de todo lo que es estéreo, todo lo que es la parte del cableado del auto, pasa por esa puerta que se abre y se cierra. La axila pasa lo mismo, chicos. La axila va a ser la aduana por donde van a pasar arterias, nervios, o sea, absolutamente toda la información nerviosa, toda la información vascular, y va a volver toda la información venosa. Entonces la axila pasa a ser un espacio de esta región del hombro muy importante. Si yo estoy en posición anatómica, la axila solamente es un pliegue axilar y se transforma en hueco axilar cuando yo hago una aducción del miembro superior. Ahí pasa a ser un hueco axilar. Y decimos que ese hueco axilar es una pirámide cuadrangular truncada. Cuadrangular porque va a tener 4 paredes. Una pared anterior, una pared posterior, una pared interna, una pared externa. Va a tener un vértice y va a tener una base. Y va a tener una base. Va a contener un contenido vascular, va a tener un contenido nervioso y va a tener un contenido linfático. Cuando hablo de contenido vascular, vamos a ver arterias y venas. Cuando hablo de contenido nervioso, vamos a ver plexo braquial, y vamos a tener un contenido linfático, o sea, muy importante los ganglios linfáticos de la axila. Aquí va a estar la axila, en este corte. Podemos observar las paredes, esto es anterior, posterior, acá tenemos la clavícula, acá tenemos el omóplato, y simplemente mirando nos damos cuenta. El límite anterior de la axila va a ser el pectoral menor y el pectoral mayor, ¿sí? Yo pongo mi mano en la axila y voy a tener los 2 pectorales. Posterior, voy a tener el músculo subescapular, el músculo redondo mayor, y el músculo dorsal ancho, ¿sí? Ese va a ser la pared posterior de esta región. La pared interna tiene que ver con las costillas. ¿Y cuál era el único músculo que estaba adherido a las costillas? En la pared interna era el serrato mayor, músculo de la cintura escapular que vimos la clase pasada. La pared externa tiene que ver, cuando yo extiendo el brazo, tiene que ver con un músculo del brazo que se llama coracobraquial, y la inserción del bíceps, que se llama porción corta del bíceps. La base de la axila tiene que ver con la aponeurosis superficial y profunda de la axila, y el vértice va a tener que ver fundamentalmente con la clavícula y el músculo subclavio. Esto que ustedes observan y que llamamos aponeurosis, no sé si la habrán visto en el pregrado, en el curso de ingreso, pero básicamente la aponeurosis es un tejido conectivo que recubre a todos los músculos.
entonces hablamos de una aponeurosis que se llama clavipectoroaxilar. ¿Por qué? Clavi, porque empieza en el músculo subclavio, pectoro, por el pectoral mayor y menor que los envuelve. Las aponeurosis se juntan y se desdobla en dos: aponeurosis profunda de la axila y aponeurosis superficial de la axila. Esta aponeurosis superficial y profunda están sostenidos por el ligamento triangular de la axila. Ese ligamento triangular de la axila, generalmente posterior, hace que la axila sea una cúpula axilar. Si no, la axila caería hacia afuera, ¿sí? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y vamos a hablar ahora de la parte vascular de la axila, de lo que se llama arteria axilar. La arteria axilar viene de lo que es del lado derecho de la arteria subclavia y del lado izquierdo también de la arteria subclavia. La diferencia entonces de la irrigación del lado derecho e izquierdo, habíamos dicho la clase pasada, es de dónde viene la arteria subclavia. La arteria subclavia derecha nace del tronco arterial brachiocefálico derecho, que es rama directa del callado de la aorta, junto con la carótida primitiva nace la arteria subclavia, y del lado izquierdo, la arteria subclavia izquierda nace directamente del callado de la aorta. Esta arteria axilar nace en el tercio externo de la clavícula y termina cuando pasa el borde inferior de la inserción del pectoral mayor, y ahí se convierte en arteria humeral. Esto lo vamos a ver permanentemente y lo vamos a repasar las veces que ustedes quieran y todo el tiempo para que quede. Básicamente la arteria axilar da ramas colaterales: arteria torácica superior, acromiotorácica, mamaria externa, escapular inferior o subescapular, circunfleja anterior y circunfleja posterior, que las venimos viendo porque son dos arterias que irrigan la articulación del hombro. Hay una neumotecnia para acordarse: mamá acróbata de dos circos. Mamá, mamaria externa, acróbata, acromiotorácica, de dos circo, de dos circunfleja. Ahí nos acordamos más o menos todas las arterias colaterales de la arteria axilar. Y luego viene acompañándola en dirección opuesta a la arteria, acuérdense, la vena axilar. Cada arteria va a ir acompañada de dos venas profundas. Luego vamos a ver el sistema venoso superficial de la región superior del aparato locomotor. Entonces, las relaciones de la arteria axilar, de los 5 grupos de nodos linfáticos axilares, el grupo apical, el grupo central y el grupo humeral, se hallan ubicados por delante de la arteria axilar, así como también ramas del plexo braquial. El 1, 2 y 3, como dice el dibujo, ¿sí?, indican las porciones de la arteria axilar. Nace en el tercio externo de la clavícula y termina en la región donde pasa el borde inferior de inserción del pectoral mayor. Acá tenemos las dos arterias circunflejas, la acromiotorácica, la subescapular y la mamaria externa, ¿sí? Esas son las ramas colaterales que tenemos que saber de la arteria axilar. Ahí lo tenemos de nuevo. Ahí vemos de nuevo la circunfleja posterior atravesando el cuadrilátero húmero tricipital. Y acá está de nuevo la arteria axilar vista posterior. Una vez que pasa el borde del pectoral mayor, se va a transformar en arteria humeral, que la vamos a ver ya la clase que viene. Repasando de nuevo todo sistema vascular. Vamos a hablar un poco, chicos, de los ganglios axilares. ¿Vamos bien? Es mucho hoy, es mucho. ¿No están aburridos? Es mucho, profe, hoy. No. Bueno, che, Sí, no te aburrida. Por favor, una ¿Aburrida? pregunta. Sí.
¿La arteria axilar es igual que el plexo braquial? No. Plexo braquial es nervios, es inervación. Arteria axilar es vascularización. ¿Sí? Es vascularización. Son cosas totalmente diferentes. Por favor, chicos, no vayan a confundir plexo braquial con arteria axilar porque ya sería nefasto. ¿Sí? Sería muy malo para ustedes. Les hago una pregunta. Vemos ganglios de la axila y la pregunta es para las mujeres de la clase. ¿Por qué será importante los ganglios de la axila? Por el cáncer de mama. Por el cáncer, profe. Bien, chicos, bien. Muy bien. Estoy feliz de que lo sepan. Por el cáncer de mamas. Por el cáncer de mamas. Entonces, alguien que calle el perro, por favor. El cáncer de mamas, ¿sí? El cáncer de mamas es uno de los cánceres más frecuentes y más nefastos de esta sociedad, ¿sí? Por eso ustedes vean que a las mujeres siempre se les aconseja en algún momento del día, sobre todo cuando se bañan, hacer movimientos circulares en las mamas para tocar si no palpan nódulos mamarios. Y también en la axila. Y ahora vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué esto y dejamos acá la clase y la clase que viene vamos a ver plexo braquial para que entiendan bien plexo braquial. Repasamos vascularización, vemos plexo braquial y vemos brazo, músculos del brazo, que es muy cortita la clase de músculos del brazo. Entonces, como ustedes dicen, ¿están viendo ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Profe. Vamos a ver plexo braquial. Y fíjense, acá está la mama, ¿lo ven? Obviamente que la ven. Y fíjense, con detenimiento, tiene flechas que indican que los ganglios de la mama drenan hacia los ganglios de la axila. Entonces, para mí, si ustedes ya en su cabeza quedó que los ganglios axilares son importantes para el cáncer de mama, esto ustedes eduquen a los familiares, eduquen a sus amigos, amigas, edúquenlos, porque eso es importante. Porque ustedes ven que solamente cuando hay campañas políticas se habla del cáncer de mama, si no se habla muy poco. Y el cáncer de mama mata a muchas mujeres por año cuando es algo totalmente prevenible. Hoy también es el día del cáncer de colon, yo lo puse en mis redes sociales, es el día del cáncer de colon. Yo hago cirugía y hago todo lo que es cirugía endoscópica, entonces nosotros operamos muchos tumores de colon, que también son totalmente prevenibles porque la mayoría de los tumores de colon empiezan como un pólipo, como un grano en el colon, que sangra, que da signos de alerta y que puede ser totalmente prevenible si se toma a tiempo. Salvamos vidas, chicos, no se olviden que la prevención es lo que más vidas salva, la prevención. Entonces, volviendo al tema de ganglios axilares, vamos a tener un grupo braquial, un grupo llamado infraescapular, un grupo torácico, un grupo central o intermedio y un grupo subclavio. Ustedes fíjense que el grupo braquial, que viene de la región anterior y posterior del brazo, un grupo llamado grupo infraescapular o subescapular es lo mismo, el grupo torácico, este es el grupo torácico que va a drenar la región mamaria, todos van a ir a lo que se llama al grupo central o intermedio. Y fundamentalmente el grupo central o intermedio va a drenar la linfa al grupo subclavio. ¿Sí? Simplemente, chicos, mirando las flechitas, ustedes se dan cuenta cómo va drenando el sistema linfático. Va drenando el sistema linfático. Es importante saber que la mama sobre todo el cáncer de mama obviamente es más frecuente en las mujeres, la mama femenina se divide en cuatro cuadrantes. En un cuadrante súpero-externo, un cuadrante ínfero-externo, un cuadrante súpero-interno hacia adentro y un cuadrante ínfero-interno. Fíjense las flechas que el cuadrante súpero-interno y el cuadrante ínfero-interno van a drenar a otros ganglios,
Pero estos dos cuadrantes, tanto el superoexterno como el inferoexterno, estos dos cuadrantes, es donde el 75 o 76% de los tumores de mama se dan en estos cuadrantes. Por eso drenan al ganglio axilar, y cuando hay una cirugía de un tumor de mama hay que drenar los ganglios axilares. ¿Sí? Hay que hacer lo que se llama vaciamiento axilar para saber si ese tumor ha tomado o no los ganglios, porque ya estamos hablando de otro estadio del tumor. No un tumor in situ, sino ya un tumor que se ha expandido a la axila, y de la axila por medio linfático se puede expandir a todo el organismo, sobre todo pulmón, cerebro, etc. Entonces, por eso es importante los tumores de mama. Bueno, esto es plexo braquial, ¿sí? Esto lo vamos a dejar para la clase que viene. Me interesa que hayan entendido lo de los ganglios. ¿Se entendió lo de los ganglios, chicos? Entonces, hay un grupo braquial que lleva la linfa de los ganglios del brazo, un grupo subescapular de la región posterior del tórax y región posterior también del brazo, un grupo torácico de la región anterior del tórax, un grupo central que es el que va a recoger la linfa de los otros grupos, y un grupo subclavio que se va a comunicar también con el grupo central. Edson Gómez, ¿puede ser? ¿Cómo estás? ¿Entendiste? ¿De ganglios no mucho? Bien, ¿alguien más no entendió ganglios? Yo también no entendí muy bien, profe. Bien. ¿Quién más? Así lo repetimos, no hay problema. ¿Y Manol? Yo, profe. Bueno, entonces, Edson, me gusta mucho tu cubículo de internet que tenés, ¿no? Estás totalmente equipado. Está bien. ¿De qué trabajas? Ah, muy bien, muy bien. Muy bueno, muy bueno. Te veo ahí muy... Yo solamente tengo una notebook. Pero está bueno, me encanta. Bueno, chicos, vamos a repasar entonces ganglios. ¿Dónde se encuentran los ganglios axilares? En la axila. ¿Sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta para todos. Los ganglios de la axila se encuentran en la axila. ¿Sí? Entonces, si se encuentran en la axila, va a haber grupos ganglionares. ¿Por qué? Porque la linfa va como el sistema venoso. La linfa drena paralelo al sistema venoso. Estos ganglios son, acuérdense que los ganglios forman parte del sistema linfático que tenemos para nuestra protección. Generan linfocitos T, linfocitos B, etc. Por eso que los ganglios se inflaman cuando hay, por ejemplo, una infección de la garganta, nos vamos a tocar en la región submaxilar y vamos a tocar los ganglios inflamados. ¿Por qué? Porque reciben la linfa y reciben la información de los linfocitos. Ahora bien, en la axila se van a drenar la linfa del brazo y del tórax. Hasta ahí vamos bien. Brazo y tórax. El grupo braquial, braqui significa brazo, entonces el grupo braquial va a drenar la linfa de la región anterior del brazo, el grupo subescapular de la región posterior del tórax y región posterior del brazo, el grupo torácico de la región anterior del tórax, sobre todo de la mama. Y estos tres grupos, el grupo braquial, subescapular y torácico, drenan la linfa al grupo central. Y el grupo central al grupo subclavio. El grupo subclavio va a ir a drenar a través de la gran vena linfática o el conducto central, sea derecho o izquierdo, depende, a la gran vena linfática. Y eso al sistema venoso. ¿Se entiende? Eso es la linfa. ¿Se entendió ahora? Vamos a ver si se entendió. ¿Se entendió ahora? Tres grupos ganglionares en la axila que van a recibir la linfa de diferentes partes, del brazo, de la región anterior del tórax, de la región posterior del tórax. Esos tres grupos drenan al ganglio central, al ganglio subclavio y desde ahí a la gran vena linfática o conducto torácico.
¿Se entendió ahora, chicos? Esos son como hay que saber los ganglios, nada más. ¿Estamos, Edson? Sí, profe. Bien, me alegro mucho, me alegro mucho. Iván Sarabia, ¿cómo estás? Todo bien, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, hay personas preguntando en el chat algunas cosas. Bien, ahí veo. Sí, los ganglios producen anticuerpos, en realidad forman parte de un sistema que se llama linfático. Eso es lo que me preguntan. ¿Alguien puede pedir que el profe mire el chat? Anthony Sánchez, ¿cómo andás, Anthony? ¿Bien? Anthony, yo siempre te dije que al último contestamos todas las preguntas, mientras vamos haciendo entonces un recorrido por todo lo que vimos. Mi internet es muy malo, no puedo mantenerme conectado. Un problema el internet a veces. Entre olecranon y el codo, ya lo contesté, el olecranon es un espacio y el codo es una articulación, por favor no se olvide. Bien. Bueno, chicos, profe, podría publicar la revisión del cuestionario de la articulación. No, no la voy a publicar. Es un cuestionario que ustedes lo van a resolver. Y cuando hagamos la integración de todo lo que es miembro superior, ahí lo vamos a ir resolviendo, preguntando. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Vamos a rendir oral este año? No sé, no lo hemos decidido todavía. Si se activan los trabajos prácticos, probablemente cada profe le tome a su alumno de trabajos prácticos el oral del examen. ¿Y en la plataforma hay un trabajo de cintura escapular? ¿Hay que enviarlos o no? Yo los que puse no hay que enviarlos para nada, chicos. Yo siempre les voy a aclarar qué hay que hacer con el trabajo. Esta vez me confundí, no lo hice, entonces esto a ustedes les generó alguna duda. Simplemente respóndanlo. Como les dije al comienzo de la clase, para mí es importante que ustedes sepan cómo vamos a ir trabajando con los choice, cómo se hace la estructura mental del choice. Qué es lo que hay que saber, por ejemplo, de hombro. La clase que viene van a tener choice de hombro para que ustedes vayan haciéndolos. Y de paso van estudiando de la clase, porque son todos choice sacados de la clase. Entonces van repasando la clase y viendo qué les pregunto, qué sé yo. Les puedo preguntar, la siguiente inserción responde al ligamento y les pongo desde el tubérculo mayor hacia la base de la apófisis coracoide. ¿Qué ligamento es? Y ustedes lo van respondiendo, mientras van estudiando, van respondiendo el choice, para que ustedes vayan agarrando el ritmo de saber cómo responder un choice. Porque a mí es importante que ustedes tengan todas las herramientas, chicos, ¿sí? Todas las herramientas de trabajo, que se saquen las dudas, que sepan cómo hacerlo, que si tienen dudas pregunten con los profes de anatomía, con los profes de los trabajos prácticos, pregunten todas las dudas. Ahora ya van a tener en la plataforma la comunicación directa con cada uno de los profes. Victoria María está ahí, dice no sé cuánto. Valentina López, Winker, Dorigo, ¿no están? Kaline Suárez, Profe. ¿Quién habla? Andrea. Hola Andrea, ¿cómo andás? Entonces está preguntando, ¿qué es músculo trepador? ¿Qué sería? ¿Qué significa? Un músculo trepador es un músculo que a vos te lleva a hacer fuerza para poder subir, por ejemplo, escalar. Escalar o trepador es lo mismo, ¿sí? Eso haría el dorsal ancho. Todos los chicos que estoy nombrando y no contestan, ni por el chat, a ver, ahí está, Kelin. ¿Qué pasa que no hablan no pueden comunicarse? Ana Paula Heredia. Tienen que prender la cámara, chicos, si no se va a complicar la asistencia. Es lo único que les pido encarecidamente. Profe. Prendan la cámara.
por favor, tiene que tener todo el mundo la cámara prendida. Es el último teórico que yo doy sin cámara. ¿A ustedes no les gustaría no conocerme, que yo le apague la cámara y que nadie me conozca? Sería bárbaro, porque estar soportando esto todo el tiempo debe ser difícil para ustedes. Pero tienen que tener la cámara prendida. Por favor, chicos, prendan la cámara, porque la próxima vez ya directamente va al ausente. Se los perdono esta clase nada más. Sépanlo. No hay conexión, profe. Lamentablemente es así. Bueno, chicos, si no hay más dudas, simplemente... Profe, es que cuando yo prendo la cámara algunas veces se me cae el zoom y cuando la apago me anda bien, está bien por un problema de conexión. Bueno, solucionelo, mi amigo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Jueves, viernes, no hay clase de esta semana, así que ya recién, la semana que viene se activa todo. Ahora no hay clases, porque son feriados, Semana Santa. Profe, Sí. yo estuve en todas las clases y sí prendí la cámara, pero no salgo en el listado de asistencia. Eso me lo manda Sistema directamente, chicos. Eso me lo manda Sistemas. No lo hago yo, me lo manda Sistema y yo les veo ahí para que eso se manda después una planilla Excel para ver el tema de las asistencias. Pero no lo hago yo. Santiago Aybar no consigue una cámara. Por Dios, Santiago. ¿Dónde vive, Santiago? Vamos, Santiago. Vamos a comprar una cámara, Santiago. Bueno, chicos, les dejo un abrazo grande. Si no hay más preguntas, les estoy subiendo una clase entonces en estos días para que ya tengan la clase de hombro. Todo lo que vimos hoy va a estar completo en la clase y también ya va a estar completo todo lo que es la parte nerviosa, todo lo que es plexo braquial. Para que la clase que viene repasemos plexo braquial, vemos brazo y ya vamos adelantando bastante. Sí, ¿quién habló? ¿Puedes subir la clase como PDF también? Sí, la clase sola. Como PDF. Para Como sacar PDF, fotocopia. no se puede como PDF. Ah, bueno, dale, profe. Yo les voy a hacer ahora la clase que viene. Ustedes fíjense que los Power, tienen mucha información, entonces eso les sirve a ustedes para estudiar, mucho. Es la base de lo que tienen que saber. Ahora voy a ver si hago algunos resúmenes en PDF, ya que vos lo pedís, Charles, te voy a hacer unos resúmenes en PDF, para que también tengas el resumen de todo lo que es inervación y vascularización del miembro superior, ¿sí? Así tenemos más trabajo para ustedes. ¿Alguna otra cosa, chicos? Acá están preguntando, Paulina Boyero, recién te conectás, Paulina. ¿Al final hacemos el cuestionario de cintura escapular o no? Y yo dije que es para ustedes, chicos, lo hacen cuando quieran ustedes. Les dije que vamos a tenerlo en cuenta ese cuestionario cuando hagamos el integrador de todo lo que es miembro superior. Entonces vamos a entrar a una clase de repaso y vamos a ir respondiendo el cuestionario y desde el cuestionario vamos a generar más preguntas para el repaso de todo lo que es miembro superior, Paulina. No hay que entregarlo a nadie, ¿no? El cuestionario es para ustedes, para que lo vayan teniendo, lo repasen, lo cuestionen, lo respondan ustedes. Bueno, chicos, sin más palabras, veo que no hay más dudas. Les dejo un abrazo a todos, que pasen una buena Semana Santa, siempre acompañados de la familia, que es importante. Así que un abrazo grande para todos. Estamos en contacto, yo les estoy avisando cuando vuelven las clases presenciales, para los que estén acá en La Rioja. Sirve muchísimo ir a las clases presenciales, así que les deseo lo mejor para su vida. Un abrazo, que estén todos bien, y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.